Hace poco se publicó un trabajo, un libro que trata de entender un fenómeno complejísimo, como me imagino que son los fenómenos sociológicos en general y antropológicos en general, y que está, ahí lo estamos viendo en pantalla, el libro se llama Está entre nosotros, de Pablo Semán como coordinador, y que trata de entender el proceso, cómo llega la extrema derecha a tener un rol importante en la República Argentina. Formó parte de este plantel, de este equipo de investigadores, Sergio Morresi, que es doctor en Ciencias Políticas, investigador del CONICET, y uno de los autores, uno de los que aporta sus conocimientos y su investigación en el libro. Y además creo que es docente de la Universidad Nacional del Litoral, así que lo vamos a presentar. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Sos docente de la Universidad del Litoral también? Sí, sí, efectivamente yo trabajo en la Universidad Nacional del Litoral ya hace 8 años más o menos. Así que conoces nuestra ciudad, porque Sí. no todo debe ser virtual. No, no, de hecho mi interés por indagar sobre esta cuestión nació en el año 2017, a poco tiempo de que había empezado a trabajar en la UNL, y a partir de algo que sucedió ahí en Santa Fe, que fue que se estaba presentando un libro, que se llamaba el Libro Negro de la Nueva Izquierda, eh, y realmente fue sorprendente la cantidad de público que terminó asistiendo a esa presentación del libro. Fue también, digamos, contra mis prejuicios, era un público distinto al que yo había esperado encontrar en esa presentación. Y me di cuenta que algo estaba pasando que desde la ciudad de Buenos Aires o desde Rosario no se veía con tanta claridad. No es que no estuviera sucediendo también en otras ciudades, pero en mi caso particular, lo que me llevó a indagar sobre este fenómeno autodenominado liberal libertario y a cierta fusión de las derechas argentinas sucedió efectivamente en la ciudad de Santa Fe. Así que obviamente para mí el trabajo de campo que realizamos en Santa Fe es importantísimo para la consecución del libro. Ujú. Bueno, de hecho es una ciudad donde, no puedo hablar de la provincia, pero sí de la ciudad donde, por ejemplo, hay todavía organizaciones que reivindican el 24 de marzo del 76, hay organizaciones como Bandera Vecinal, vinculadas a Biondini, se presentan libros de las características que vos mencionaste, con público variopinto, no un público que uno se imagina, ¿no? Como estereotipado, sino bastante amplio. Así que sí, puede ser puedo interpretar por qué fue una chispa para vos o para el grupo esa experiencia santafesina. Ahora bien, el libro que coordina Semana y en el que vos participás activamente, hago un breve asterisco, recomiendo mucho tus notas en la revista Anfibia también, que explican fenómenos complejos, cierro ese asterisco, pero me gustaría que nos cuentes, bueno, cómo interpretás este fenómeno, el fenómeno Milei, la nueva derecha, la extrema derecha, y sobre todo la adhesión, ¿no? La adhesión popular o la adhesión en una magnífica elección que obtuvo en el balotaje. ¿Cómo se explica todo esto? A ver, cuando nosotros empezamos a indagar sobre este fenómeno, lo que veíamos era que durante lo que fue la gestión nacional del gobierno de Mauricio Macri, había de parte de quienes lo habían acompañado a la presidencia una cierta insatisfacción que en lugar de ser la de la oposición, que era una insatisfacción, vamos a decir, por izquierda, había también una insatisfacción por derecha, es decir, gente que lo había apoyado, pero que estaba disconforme con lo que entendían que era un gobierno demasiado tibio. Un kirchnerismo de buenos modales, un socialismo amarillo. Eh, y esa gente empezó a distanciarse. Probablemente no tenía otra opción que es continuar votando a Macri, pero tenía cada vez una mayor distancia a nivel
identitario, ideológico del Partido PRO y de Juntos por el Cambio. Pero además también veíamos que había un cambio que se daba a nivel etario, es decir, sobre todo en la gente más joven, con respecto a acercarse a ideas que circulaban por las redes sociales, que estaban menos presentes en los medios, pero que también ya empezaban a aparecer en los medios de comunicación, que circulaban en libros, que circulaban en charlas, en presentaciones de libros, en conferencias, y que algo efectivamente estaba pasando. Se estaba produciendo en Argentina un cambio sociocultural de enorme envergadura, que aunque en aquel momento no tenía ninguna expresión política, porque no había ningún partido, ningún liderazgo que representara esas perspectivas, vamos a decir, a la derecha de la centroderecha, pero existía una demanda. Por eso yo creo que, contradiciendo un poco lo que decías al comienzo, no es que la gente adhirió a la propuesta de Javier Milei. Había una demanda previa que permitió que una figura como Javier Milei, podría haber sido otra, efectivamente alcanzara éxito político. Entonces, había un cambio social en Argentina que se estaba produciendo, a pesar de que durante bastante tiempo no produjo nada electoralmente. Pero ese cambio ya se veía, lo veíamos en las entrevistas, en los focus groups, lo veíamos en el trabajo más etnográfico, lo veíamos en Santa Fe, pero también lo veíamos en Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, y que efectivamente algo estaba pasando. Más allá de eso, efectivamente, sobre todo en el caso de Santa Fe, vos también tendrías que pensar que no solamente estaba la gente que a lo mejor votaba a Macri, aunque no le pareciera suficientemente de derecha, sino que también había una cantidad de personas que votaban a lo mejor a la opción por gobernador del peronismo, pero que al mismo tiempo acompañaban, por ejemplo, la candidatura de Amalia Granata. Y que también sentían un poco más cercanas algunas de las propuestas que luego terminó de alguna manera reuniendo la candidatura de la Libertad Avanza. También lo veíamos, por ejemplo, en marchas donde marchaban juntos opositores, esto ya en el gobierno de Alberto, opositores, digamos, más bien de tinte liberal conservador, pero también opositores más bien de tinte nacionalista, reaccionario, gente que marchaba por la liberalización de la economía y gente que marchaba para oponerse a la legalización del aborto o a la enseñanza sexual integral, o a la ideología de género considerada como una especie de mascarón de prueba de las ideas izquierdistas. En ese punto, para nosotros estaba claro que aún si no se presentaba como una acción electoral potente, algo estaba cambiando en Argentina. Y ya hace un par de años que decidimos, bueno, reunir estos esfuerzos que veníamos haciendo diferentes investigadores en Argentina para dar cuenta de este cambio sociocultural y convertirlo en un libro. En el medio se armó, porque bueno, en el medio estuvo la pandemia y a partir de ahí surgió la Libertad Avanza, y lo que parecía como un fenómeno, insisto, más bien sociocultural que no se expresaba políticamente, pasó a presentarse como una opción política. Y una opción política que, desde nuestra perspectiva, tenía muchas chances de triunfar. No necesariamente, eso no quiere decir que nosotros adelantamos que iba a ganar, porque la verdad yo sinceramente tampoco estaba seguro de que fuera a ganar. Pero sí estaba seguro de que contra lo que decían varios analistas que miraban las elecciones provinciales y decían, este partido no existe porque no tiene alianzas en tal provincia, en tal, y mirá lo mal que le fue al candidato de Milei en tal provincia. Digo, pero parece que eso no importa, porque la gente, ese cambio cultural existe y se va a volver a expresar en las urnas. Incluso, insisto, aunque no puedo decir que yo haya adelantado en absoluto que iba a ganar la presidencia, para nosotros era claro, y de hecho el libro lo hicimos antes de que terminaran las elecciones, que era un fenómeno importantísimo, que llegó para quedarse en la Argentina, que aún si hubiera sido derrotado, sus ideas, sus propuestas, sus demandas, y yo diría también sus sueños, van a quedarse en el panorama político argentino. Ahora, dicho todo esto, el hecho de que efectivamente haya llegado a la presidencia y que efectivamente esté haciendo aquello que se propuso hacer casi de un modo utópico, por más que sea una utopía que yo particularmente no comparto, muestra que efectivamente la potencia de ese cambio es real.
Claro. Y no es apenas algo creado por los medios, las redes, el algoritmo o un invento de los que nos convencen. Claro, claro. Hay un cambio que se está expresando políticamente. Ahí, bueno, te escuchaba y me apareció, recordé una, una metáfora de Pablo Semán, que él decía, como en una jugada del rugby se sale un scrum y de repente hay que jugar hacia la derecha en términos políticos y descubrimos, decía Semán, ahí pudimos descubrir que los que venían por ese lado eran muchísimos, no venían 2 o 3 jugadores, venían de a miles. Esa metáfora me gustó mucho. Y lo segundo es, hay un voto que es ideologizado, pero hay un voto que también me parece que corresponde a mucha gente que se sintió agraviada por algo, porque hace mucho tiempo se cayó el sistema, porque hace mucho tiempo que no confía en las organizaciones sociales, porque hace mucho tiempo no puede conseguir laburo y está precarizado, porque si tiene laburo en blanco no le alcanza para vivir. Y bueno, todo ese agravio pudo tributar también a una idea incluso de alguien que decía, acá se viene motosierra, ¿te acordás de la cirugía mayor sin anestesia de Menem? Algo parecido. Y bueno, si ya lo que estoy viviendo es terrible, ¿por qué no ir hacia otro lugar? ¿Por qué no girar hacia la derecha? ¿Cuánto de eso pudo haber como razonamiento según tu mirada? Mira, yo creo que la mirada ideológica es mucho más relevante de lo que otra vez muchos analistas insisten en negar. Yo lo que he leído montones de análisis que dicen las personas no votan por acuerdo con las propuestas de Milei. No es lo que nosotros observamos. Lo que sí observamos es que nadie, pero uno podría decir exactamente lo mismo de la persona que vota cualquier otra cosa, nadie está de acuerdo con todas las propuestas de Milei. Pero algunos sectores sí están de acuerdo a lo mejor con sus propuestas económicas, pero aborrecen su mirada sobre la dictadura o sobre los derechos reproductivos. Otros, al revés, aborrecen su mirada económica, pero les parece muy importante que sea un presidente, bueno, en aquel momento un candidato que estaba en contra del aborto o en contra del Plan 2030 de la ONU, que según ellos es una especie de complot antinatalista global. Lo que no hay es alguien, vamos a decir, el mileísta perfecto. Bueno, los hay, pero son pocos, el que está de acuerdo con todo lo que propone la Libertad de Avance. Pero yo diría, no creo que sea un buen análisis, el análisis que niega que las personas que votaron a Milei no están de acuerdo con lo que propone. Claro. Están de acuerdo con algunas cosas. Así como yo, al candidato que voté, tampoco estoy de acuerdo en todo lo que decía, sinceramente. Sí, sí. Me parece que seguramente le pasará lo mismo a casi todas las personas. Uno vota de lo que hay, aquel que más o menos se parece en algo importante a lo que uno piensa. Eso por un lado. Pero por otro lado, también creo que no todo ese voto se puede explicar efectivamente como un acuerdo con las ideas y propuestas, por más que haya acuerdo con ideas y propuestas. En ese sentido, los agravios cometidos, pero también las experiencias de estos 10 años, 12 años, 15 años, sobre todo para la gente más joven, han sido una especie de valle de lágrimas constante. Quizá para los que tenemos más años, para los que somos los 40, los 50 años, uno puede hacer comparaciones de más largo plazo y decir, bueno, mira, estos años fueron muy malos, pero no fueron tan malos como aquellos otros. Para la gente más joven, la mala experiencia de estos años lleva efectivamente a decir, bueno, el gobierno de Cristina, el último gobierno de Cristina, no fue bueno porque empezó a haber inflación, porque empezó a haber problemas económicos para mucha gente. El gobierno de Mauricio Macri no fue bueno porque esos problemas económicos continuaron estando. Y el gobierno de Alberto Fernández tampoco fue bueno porque esos problemas económicos se agravaron aún más. Entonces, para esa gente también es, como decir, bastante lógico. Y finalmente creo que esta cuestión de los que van quedando como ofendidos por los sucesivos gobiernos. Porque, sobre todo en el caso del peronismo, gobiernos que comenzaron siendo muy inclusivos, muy atrapatodos, fueron también gobiernos que fueron excluyendo, casi como si fuera en una lógica de purismo,
a todos aquellos que se apartaran, aunque fuera una coma, de las narrativas más oficiales. Pero finalmente yo quisiera también hacer, si tengo un minuto más, Sí, tenés. lo que para mí también es algo muy importante, dos temas que para mí son muy importantes para explicar el enorme caudal de votos que logró reunir la candidatura de Javier Milei. Uno tiene que ver con un alejamiento del Estado, diría yo. Después de años, varios años, donde desde el Estado se proponía la idea de un Estado presente, de un Estado que cuida, de un Estado que protege, un Estado que ayuda, para muchas personas la realidad cotidiana tenía que ver con un Estado cada vez más lejano, que cada vez proveía menos servicios o peores servicios, que ponía trabas a la vida profesional, a la vida económica de las personas, y eso fue todavía más claro en la pandemia. Y ese distanciamiento del Estado también explica en buena medida cómo hizo sentido para muchas personas la prédica de la idea de libertad, aunque fuera entendido en un sentido más reduccionista, como propuso La Libertad Avanza, y también la denuncia de una especie de clase política privilegiada, que no se refiere solamente a los políticos, se refiere a casi todos los que viven en algún punto del Estado, y eso incluye también, digamos, incluye obviamente a mí como investigador, pero también incluye a los periodistas, también incluye, digamos, donde la casta es más bien el otro político. Pero después hay otro tema más, que es especialmente relevante en el caso de Santa Fe, que tenía que ver con un rechazo a un gobierno nacional, o mejor dicho, a sucesivos gobiernos nacionales que tuvieron la mirada particularmente concentrada en Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia. Y en ese sentido, muchos de los trabajos que hicimos tenían que ver con no nos miran a nosotros. Era un reclamo también de ser incluidos, de ser observados, de ser tenidos en cuenta por un poder ejecutivo que había estado demasiado atento a la problemática porteña y bonaerense y menos atenta a otras problemáticas. Esto no quiere decir que después el gobierno que ven que se está desarrollando ahora tenga nada de federal. Yo no creo que eso vaya a suceder, pero sin embargo sí se entiende cómo el voto fue creciendo a partir de múltiples demandas, múltiples incomodidades y un acercamiento cada vez más claro y más cabal a la forma en la que Javier Milei proponía expresar ese descontento y ese rechazo por la casta política. Me queda una pregunta para hacerte que seguramente merece una respuesta muy elaborada, bastante amplia. ¿Qué es esta? Ya han aparecido en el mundo real, en la vida real, viste que siempre se dice la gente vive su realidad y por más que en los medios le digan que está todo fantástico, si no tenés el cordón cuneta, si no tenés la luz en la esquina, si el pollo te sube todos los días o la carne te sube los días, estás viviendo una realidad que inmediatamente se contrasta con lo que te dice la tele, la radio, los medios de comunicación. Pero acá ya han aparecido, no síntomas, situaciones concretas en donde se te fulminó, pulverizó el ingreso. Que lo verificás en la góndola del supermercado, en la verdulería, donde sea. Y sin embargo, hay como una adhesión a eso. Bueno, hay que ajustarse el cinturón, hay que aguantar el mostrador, hay como una idea de ese fenómeno, de ese electorado mileísta, esto es lo que veo yo muy en el trazo grueso también, Sergio, de hay que aguantar el mostrador. Ahora me parece muy raro también que, primero como persona y después como conjunto, estemos dispuestos a bancarnos lo peor, ¿no? Que es restricciones, pasar un fin de año con muchos problemas, que no sabes para dónde va a ir el empleo, que no sabes para dónde va a ir la cuestión económica, que no sabes si mañana vas a poder comer carne. Es raro también que, a pesar de todo eso, sigas bancando. ¿Cómo se entiende? A ver, yo creo que eso se entiende con varias cuestiones, algunas de las cuales fueron estas mismas que llevaron a las personas a votar por Javier Milei. Pero también me parece que hay, yo diría, una pérdida de legitimidad de la dirigencia política en general, y acá en general quiero decir, de todos los partidos que habían estado hasta ahora en el
gobierno, que hace también muy difícil la expresión del descontento de aquellos que están descontentos. Eso por un lado. Y la ausencia de descontento más o menos dirigido, más o menos canalizado, hace también para aquellos que quieren apoyar el plan motosierra y, de hecho, la reforma, yo diría, cabal del Estado argentino que acaba de proponer Javier Milei con su decreto el día de ayer, hace que esa gente efectivamente banque porque ve ahí expresada, aunque eso signifique un valle de lágrimas, un sacrificio, un último mal trago y una dureza extrema, van a preferir eso antes que volver a la situación anterior. Nosotros hace un tiempo yo recordaba una cita a Karl Marx. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte trata de comprender el golpe de Estado que da Luis Napoleón en la Francia del siglo XIX, diciendo, bueno, al final para muchos era mejor un final terrible que un terror sin fin. Y creo que para muchos, no sabría cuantificarlo porque nuestro trabajo tiene un punto final hace un par de meses, de esos que vinieron acompañando a la candidatura de Javier Milei, para muchos de ellos es mejor esto, aún con lo terrible que es, que la continuidad de lo que estaba. Ven aún en algo terrible una certeza y no una duda constante y una inseguridad constante. En ese punto me parece que hay algo de eso es comprensible y que seguramente va a durar algunos meses. Ahora, que dure algunos meses no quiere decir que vaya a durar para siempre. Claro. Esto es, si efectivamente esto que estamos viendo en estos días, el agravamiento de la situación económica, el agravamiento del conflicto social, la no resolución de muchos de los problemas, porque son problemas que no se resuelven además en semanas, como la seguridad o las mejoras en salud, en educación, en transporte, etc. Si nada de eso empieza a mejorar de forma sensible, yo diría a partir de marzo, abril, mayo, me parece que incluso esa gente que hoy está muy dispuesta a sacrificarse y a celebrar la motosierra, también esa gente va a comenzar a alejarse. Porque como vos dijiste al comienzo, las experiencias uno las puede tratar de pensar de algún modo que sea coincidente con lo que ya venía pensando, pero a veces las experiencias duelen al nivel corporal, el hambre duele, claro. La inseguridad duele, la falta de los recursos duele a un punto que cuando colisiona aún con las propias expresiones de deseos, eso va a llevar una desafección. Ahora, también puede suceder lo contrario, puede suceder que aún desmejorando en general las perspectivas para la mayoría de la población, para aquellos que sí lo acompañaron, esas perspectivas mejoren. Y en ese caso van a continuar apoyando este tipo de políticas públicas. Gracias, Sergio, por tu tiempo. La verdad, muy esclarecedor. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Sergio Morresi, un investigador, un licenciado en Ciencias Políticas, participó del libro coordinado por Pablo Semán, Está entre nosotros, que trata de explicar el fenómeno de la extrema derecha y de Milei.